Hola a todos. En esta sesión vamos a ver los ajustes fiscales relacionados con los activos intangibles. Os hablaré de la libertad de amortización para el tema de I+D y también cómo trata la norma fiscal la deducción del fondo de comercio. ¿Y qué pasa con aquellos activos intangibles que no estando en las tablas de Hacienda tengan una vida definida o una vida indefinida? Empezaremos con la libertad de amortización para los activos afectos al departamento de I+D, que lo regula en el artículo 11, apartado 2, letra C, la normativa fiscal. La idea de entrada es, en primer lugar, que da igual a qué tipo de gravamen tribute la empresa. Tribute al 30, al 25, sea una cooperativa, esté parcialmente exenta, puede aplicar igualmente la ventaja de alta de amortización. Lo importante es que se tratan de activos que estén afectos al departamento de I+D. La palabra libertad quiere decir que la empresa puede elegir libremente cómo deducirse el gasto, incluso si lo desea y se lo permite la cuenta de resultado, en el mismo año que el activo lo compra y entra en uso para el departamento de I+D. De todas formas, hay una excepción, que sería el propio edificio donde esté ubicado el departamento de I+D, que ahí la norma fiscal obliga que como muy rápido se lo puede deducir el valor de la estructura del inmueble en 10 años, pues no se lo admite al 100% en un solo año. Pero en cambio, al resto de activos sí que le admite la deducción total en el año en que el activo queda afecto al departamento de I+D. También es importante remarcar que no tienen por qué ser activos nuevos, pueden ser de segunda mano. Y otra cuestión, la normativa no impone un número de años mínimos de afectación a dicho departamento. Vamos a ver a continuación un ejemplo para ver cómo haríamos unos ajustes. Mi empresa, este ejercicio, está comprando un escáner de segunda mano, mobiliario, ordenadores y todo ello lo afecta al departamento de I+D. Os doy a qué precio los hemos pagado y en qué número de años lo amortizaremos contablemente. Vamos a ver, por ejemplo, el escáner. El escáner me costó 15.000 euros y el criterio contable son 3 años. Por lo tanto, divido inversión entre 3 años y le aplico 6 meses de 12 porque lo adquirí en el mes de julio. Pues contablemente hemos grabado un gasto de 2.500 euros de caras a la contabilidad. Pero si la compañía desea, fiscalmente, al estar afecto al departamento de I+D, se puede imputar el 100% este mismo ejercicio, que sería deducirse en total los 15.000 euros. Como ya he contabilizado 2.500, el ajuste sería negativo de 12.500. Pero aunque hoy haga un ajuste negativo, que quiere decir que difiero el pago del impuesto, a partir del siguiente año revertiría a positivo, porque si os imagináis el próximo ejercicio, yo grabaría un gasto por el escáner de 15.000 entre 3 años, haría 5.000. Esos 5.000 habría que ajustarlos en positivo porque fiscalmente ya me los deducí el año anterior. Y lo mismo pasaría con el mobiliario y los equipos informáticos. Aquí tengo el gasto contable y de alguna forma luego fiscalmente, si la compañía tiene beneficios y lo quiere imputar en un solo año, lo puede hacer libremente. Y de esa forma tendría que hacer el primer año ajustes negativos que empezaría a revertir a partir del siguiente ejercicio. En el tema de I+D no solamente da libertad de amortización a los activos afectos al departamento, sino también a los gastos de los proyectos de I+D. Contablemente, la empresa puede elegir, cuando desarrolla proyectos, contabilizar los gastos operativos en el grupo 6 o bien, si hay resultados positivos y pueden proyectar beneficios futuros, lo puede subir al balance como una inversión en el grupo 2 y luego proyectarlo a gasto vía amortización. La idea es, decida dejarlo como gasto o activarlo al balance y bajarlo vía amortización. Fiscalmente, el artículo 11, apartado 2, letra D,
le da libertad total de amortización. Pues el hecho de subirlo al balance no le perjudica fiscalmente. Vamos a verlo con un ejemplo. Mi empresa le encarga a la facultad el desarrollo de una nueva técnica de envasado. Y aquí os doy las facturas que nos hacen. En el año 2008 me factura 25.000 euros y en el 2009 me factura 40.000 euros. La idea es que no finaliza hasta finales del año 2009 y se empieza a aplicar a partir del 2010. La empresa decide activar la inversión al grupo 2 y bajarlo vía gasto a nivel de amortizaciones en 5 años a partir del 2010. Vamos a ver a partir de ahí qué ajustes fiscales haríamos. Si nos fijamos en la tabla que hay a continuación, en el año 2008 y 2009, pensando en la cuenta de ganancias, contablemente no hay nada, ni fiscalmente, porque lo que hacemos, las facturas de gasto, al final de año las vamos subiendo al balance. Pues no hay gasto deducible, ni contable, ni fiscalmente. ¿Qué ocurre a partir del año 2010? Que contablemente lo que hacemos es la suma total del coste, son 25 más 40, 75.000 euros, lo dividimos en la vida útil, 5 años, y nos daría los 13.000 euros que vamos contabilizando cada uno de estos años, hasta finales del 2014. Una vez el proyecto de desarrollo se empieza a utilizar en la empresa, que sería en el año 2010, fiscalmente ya puedo aplicar la libertad total de amortización. Al entrar en uso, pues ahí hago el 100%. Por eso tengo ahí el ajuste negativo de 52.000 euros, que como podéis ver, difiero el pago de impuesto, porque lo que hoy no ingreso, en los años siguientes, al ser el ajuste fiscal positivo, lo acabo revirtiendo. A continuación, os comento cuál es el tratamiento fiscal del Fondo de Comercio, que lo regula el artículo 12, apartado 6. Pero antes os comento que es importante ver la empresa que he comprado, si la he comprado con la norma del plan anterior o con la norma del plan nuevo. Aquí tengo un ejemplo que, como podemos ver, la empresa la compré en el año 2006, que aún estaba en vigor el plan del 90, que en ese plan sí que el Fondo de Comercio se amortizaba. Recomendaba gravarlo como gasto en un periodo que podía ir entre 5 años y un máximo de 20. Aquí la empresa decidió pasar los 100.000 euros que he pagado por el Fondo de Comercio entre 5 años. Eso lo puedo hacer mientras no entró en vigor el nuevo plan contable, es decir, en el año 2006 y 2007. Pues ahí tenéis 20.000 de amortización, que serían los 100.000 entre 5 años. A partir de ahí, como entra en vigor el nuevo plan contable, les obligó a las empresas a netear el Fondo de Comercio. Es decir, en la apertura del 2008, lo que hicimos fue coger la cuenta principal del Fondo de Comercio, verla acumulada y dar de alta la diferencia. Pues en realidad, el Fondo de Comercio a partir del 2008 figura por 60.000 euros y, como podéis ver, ya no puedo hacer amortizaciones. Pues la nueva norma contable dice que si uno paga un sobreprecio y eso ya se lo proyecta en beneficios y no hay deterioros, no tiene por qué reflejar pérdida de valor cuando no la hay en contabilidad. En cambio, fiscalmente, el Fondo de Comercio, tanto antes del 2008 como después, ¿qué nos dice la norma fiscal? Lo admitía si la compañía que había comprado no era una compañía de grupo, es decir, era una compra de un negocio fuera del grupo y por lo tanto de ese precio que había pagado de más, la norma fiscal admite un 5% hasta el año 2011, porque luego hay una normativa temporal que desde el año 2012 hasta el año 2015, por un tema de déficit, solamente las compañías se puedan deducir el 1%. Pues ahí veis, tenemos el 5% de 100.000 euros, son 5.000 euros, hasta el ejercicio 2011. Y luego tenemos que a partir del 2012 estoy aplicando lo del 1%. Como podemos ver, en este caso, como el negocio lo compré cuando todavía estaba vigente el plan anterior,
estoy arrancando no de un ajuste negativo, sino inicialmente de un ajuste positivo, porque estaba contabilizando una amortización por encima de la que admitía Hacienda. Pues le estaba tributando la diferencia. Pues eso que he anticipado fiscalmente, lo que hago es revertirlo a partir del 2008. Es decir, que el año 2008 yo no voy a abrir un pasivo fiscal, pues tenía abierto en el pasado un activo deducible. Y hasta que no haya cerrado ese total de 30.000 euros, no abriría una diferencia temporaria que fuera un pasivo fiscal. También os comento que es importante tener en cuenta que a partir del 2008, para que Hacienda te admita deducible esos 5.000 euros o esos 1.000 euros de aquí, hace falta que la compañía acompañe lo que es el ajuste fiscal de cuando reparta beneficios, debe dotar obligatoriamente una reserva indisponible para el fondo de comercio. Esa reserva indisponible, la cantidad como mínimo debe ser el 5% del valor contable del fondo de comercio. Como hemos comentado antes que el valor contable en la apertura del 2008 eran 60.000 euros, el 5% serían 3.000 euros. Pues la empresa, todos los años a partir del 2008, tiene que haber incrementado una reserva indisponible de 3.000 euros como mínimo, incluso cuando solamente se deduce 1.000 euros. Y diré más, independientemente que haga el ajuste fiscal o no, la dotación de esa reserva es obligatoria en contabilidad. A continuación, hay otro ejemplo de fondo de comercio, pero que ya se basa en que la empresa la he comprado después de entrar en vigor el nuevo plan contable. Es decir, compramos la empresa en el 2009 y pago un fondo de comercio de 120.000 euros. Lo que comentábamos, con el nuevo plan contable yo nunca puedo amortizar el fondo de comercio. Puedo plantear que si realmente ese precio que he pagado no me lo aporta en beneficios, haría deterioro. Como os comento aquí, que en el 2012 el test que encargó a una empresa externa da que hay irrecuperable del precio pagado 40.000 euros que se dejan de aportar en beneficios. Pues la empresa contablemente grava un gasto contra la cuenta principal y a los dividendos del 2012 le resta los 40.000 euros. Vamos a ver ahora fiscalmente cómo sería el ajuste fiscal. En los años 2009 hasta el 2011, que el contable, el test de deterioro no da posible pérdida, sino que valdría más, se supone, fiscalmente me aplico el 5%, que serían 120.000 el 5%, los 6.000 euros. Como no están contabilizados, haríamos ajuste negativo. Aquí sí que, como nace en menos, será una diferencia temporaria que difiere el pago del impuesto, que realmente dará la vuelta en qué momento, o cuando el contable haga deterioro, como vemos ahora, o cuando se venda ese negocio. Tenemos, ¿qué pasará en el 2012? Si el contable daba 40.000 euros, a nivel fiscal, ¿cuál es el gasto deducible? El 1% de los 120.000 euros, o sea, 1.200 euros, o me admitiría los 40.000 euros. Entendemos que si el test de deterioro está bien confeccionado, es decir, lo ha la compañía externa, los valores son fiables, etcétera, etcétera, Hacienda nos va a admitir los 40.000 euros. Pero lo que sí hará es descontarnos lo que anteriormente ya nos hemos deducido, que son 18. Pues aquí veis que el gasto fiscal pongo 22. De esa forma, si el contable daba 40 y solamente son deducibles 22 de los 40, haríamos un positivo de 18. Como podéis ver, coincide con lo que había diferido anteriormente. Y a partir del 2013, el valor del fondo de comercio ya queda igualado, porque si os fijáis, 120.000 menos 40 nos daría 80.000. Igual pasaría a nivel de gasto fiscal. 120.000 menos lo que hemos deducido fiscalmente también da 80.000. Y partiríamos otra vez de cero. Como estamos en el año 2013 y no hay deterioro contable, se aplicaría el 1% de 80.000 euros, 800 euros, y haríamos un negativo de 800. Crearíamos otra vez un pasivo fiscal de nuevo.
Ya digo, hasta que no vendiera el negocio o hubiera otro deterioro, no daría la vuelta. Aquí, en esta diapositiva, es para recordaros que lo del 1% del fondo de comercio era una medida temporal para los años, en principio, 2012 y 2013. Pero la Ley 16/2013 de octubre del año pasado lo ha prorrogado 2 años más. Es decir, se continúa aplicando en el 14 y en el 15. Lo mismo va a pasar con el porcentaje de los activos intangibles, que también 2 años más, en lugar de hacer el 10%, solo puede deducirse el 2%. Ese límite del 1 y el 2 afecta a todo tipo de empresa, a la que tributa reducción de dimensión, a la que tributa reducción general, pero no a IRPF. A continuación, también comentaros que el artículo 12.5 regula lo que llamaríamos el fondo de comercio financiero, es decir, que en lugar de comprar la empresa, compro una participación en el capital de esa empresa, es decir, compro acciones. La idea de ese precio pagado por el título es identificar qué parte del fondo de comercio y si cumplo una serie de requisitos, también puedo deducirme el 5% o el 1% que es en la actualidad. El tema está, hay que ver cuáles son los requisitos para poder aplicar el 12.5. Primero, debían ser compras de compañías extranjeras. Es decir, si yo compro de una compañía que está ubicada o residente en España, nunca puedo aplicar esa ventaja fiscal. Debe ser participaciones mínimas de un 5% y en empresas extranjeras. Y que a ese tipo de inversión yo le puedo aplicar la ventaja fiscal del artículo 21. ¿Qué quiere decir esto? Que, como mínimo, el país donde esté ubicada esa empresa debe ser de una tributación parecida al IES español. Por ejemplo, si me monto una empresa en Luxemburgo, o bien en Suiza o en Hong Kong, como son países fiscales, y por lo tanto no puedo acogerme al artículo 21, nunca puedo aplicar la ventaja fiscal de deducirme del precio pagado por el título el fondo de comercio. ¿Vale? Y que también realicen una actividad empresarial. Así que un poco sería, si no le puedo aplicar a ese tipo de inversión el artículo 21, no podría aplicar la ventaja fiscal de deducirme del precio pagado el fondo de comercio. También es importante ver en qué fecha se ha comprado la participación, porque actualmente ese artículo está derogado, pero todavía se aplica a las compras que se han realizado en qué fechas. Fijaros, aquí os he puesto. Si era una compañía que está ubicada en un país comunitario, para poder aplicar esa ventaja fiscal debo haber comprado la participación entre el 1 de enero del 2002 al 21 de diciembre del 2007. En cambio, si fuera una cuota europea, por ejemplo Estados Unidos, en México, Argentina, etc., la fecha de la compra debe ser del 1 de enero del 2002 a 13 de enero del 2011. Pues si yo cumplo que la compra ha sido durante esas fechas, doy la información que me exige el módulo 200 en relación para poder identificar qué precio de lo pagado representa el fondo de comercio, puedo todavía ir aplicando vía ajuste fiscal el 1%. Y por último, vamos a ver la parte relacionada con los activos intangibles de vida indefinida y de vida definida. La idea es la siguiente. Con el nuevo plan contable, si tenemos un tipo de activo intangible que cuando lo adquiero va proyectando ingresos pero soy incapaz de acotar durante cuántos años, de entrada no hacemos amortizaciones. Eso no quiere decir que fiscalmente a ese activo no pueda deducirme el gasto. El artículo 12.7 nos indica que si se compra a una compañía fuera del grupo, se admite el gasto deducible, que hasta el año 2011 el porcentaje era un 10% y a partir del 2012 hasta el 2015 es un 2%. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una marca que la adquirí en el año 2010 y pagué 100.000 euros. Como no puedo acotar durante cuándo me aporta beneficios, contablemente no pierde valor, no genera gasto contable. Pero en cambio, fiscalmente, si aplico el 12.7, puedo aplicar gasto deducible. ¿De qué manera?
Hasta el 2011, ya digo, calculo lo que sería el 10%, que serían 10.000 euros. El primer año veis solamente hay 5.000 porque lo adquirí en el mes de julio. Como no está nada contabilizado, debo hacer ajuste negativo. Y a partir del 2012, en vez de aplicar el 10, aplico el 2%, que serían 2.000 euros. Ese negativo que estoy haciendo es un diferimiento, porque si el día de mañana yo vendo esa marca o hago un deterioro, desactivo o hago amortizaciones, parte de ese negativo revertiría. También que es importante remarcar que en el caso de activos de vida indefinida no es obligatorio para deducirse el gasto fiscal tener que dotar ninguna reserva indisponible. Pues ahí solo hay que hacer ajuste fiscal y nada más. En esta diapositiva siguiente es para demostraros que es una diferencia temporaria el ajuste fiscal anterior. ¿Por qué? Os he puesto, supongamos que la marca la vendiéramos a principio del 2014 y que la vendemos por 300.000 euros. Veríamos que el beneficio contable y fiscal son distintos. El contable nos daría 300.000 euros menos el coste 200.000 euros. A nivel fiscal, el valor fiscal del activo no son los 100, porque han metido como gasto deducible los 19.000 anteriores que los hemos deducido. Eso hará que al comprar con el precio de venta, la tributación o el fiscal sea mayor. Y vemos que nos revierte los 19.000 que los habíamos deducido anteriormente. Si voy a la diapositiva anterior, es sumar este gasto deducible o la acumulada del negativo y serían los 19.000 que aquí eran negativos, pero como podéis ver, al vender la marca pasan a ser positivos. Es decir, lo que en su día no ingresé, al vender lo acabo ingresando hoy. Más que nada, lo que pretendía aquí es que vierais el por qué una diferencia temporaria y no una diferencia permanente. Y tenemos aquí el concepto que regula la norma fiscal para los activos de vida definida que no estén en las tablas de Hacienda. Lo regula en el artículo 11, apartado 4. Y se refiere a ellos que aquellos activos que no estén en tablas y que pueda acotar los años, el periodo máximo de amortización y lo más rápido que permite la norma fiscal sería deducirse la inversión en 10 años. Pero requiere que esté contabilizado para que pueda deducirse el gasto. De todas formas, aquí va a ser la contabilidad la que marque en qué número de años ese tipo de activo lo bajemos a gasto. Sería el tema de las patentes, la concesión administrativa, los traspasos. Aquí os he puesto un ejemplo de un traspaso. Yo pagué un traspaso de un negocio en octubre del 2013. Aboné 60.000 euros y el contrato de alquiler todavía le restan 15 años. ¿Qué debe hacer el contable? La normativa le obliga a dividir el precio pagado por el traspaso entre lo que quede de contrato de arrendamiento, que son 15 años. Como podéis ver aquí el gasto, le aplico 3 meses de 12, porque como lo adquirí en octubre, pues de alguna forma de lo que pagué por ese negocio, 1.000 euros los amortizo el año actual. La pregunta es, ¿yo podría hacer el cálculo fiscal aplicando el criterio de 10 años y deducirme 1.500? La respuesta evidentemente es no, pero como no he grabado esa diferencia, no me la puedo deducir, lo que comentaba anteriormente. Es decir, la contabilidad marcará en qué tiempo me imputo el gasto deducible. Pues ese criterio de 10 años realmente se aplica poco. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en próximas sesiones.